La Universidad Teológica Rema Internacional presenta Contendiendo por la Fe, un programa para combatir la falsa doctrina con argumentos bíblicos ortodoxos. Un espacio para hacer una defensa eficaz de la fe cristiana. Una tribuna pública para confirmar la veracidad del Evangelio de Jesucristo, con la dirección general de los maestros Fernando y Diana García. Bienvenidos. Muy buenas tardes. A partir de este momento comienza su programa Contendiendo por la Fe. Yo soy el reverendo Fernando García Sotomayor y esta señal la estamos originando desde aquí, desde nuestra sede ministerial en nuestra capital, Barranquilla, Colombia, Suramérica. Contendiendo por la Fe es una tribuna de opinión pública, un espacio ministerial para recoger opiniones respecto de temas controversiales, de temas polémicos que afectan, por supuesto, el desarrollo, la conducta de nuestras comunidades, de nuestro pueblo, de nuestra nación. No solamente las comunidades cristianas evangélicas, sino también nuestra sociedad civil. Es así como en el día de hoy el tema que vamos a tratar y que más bien vamos a escuchar respuestas, opiniones a la pregunta que hemos de formular en el día de hoy, va a traer respuesta, va a traer opinión de parte de un consenso de pastores, un cuerpo de ministros de culto de nuestra nación. La pregunta que vamos en esta ocasión a dar respuesta es la siguiente: ¿cuál debe ser la opinión y la postura de los ministros del Señor, los ministros de cristianos evangélicos en Colombia? Y no solo la opinión, sino la postura que como iglesia debemos adoptar respecto de la legislación que en Colombia aprueba el aborto. Esa es la pregunta. Opinión y postura que debemos asumir como ministros de cultos, como pueblo de Dios, respecto de la legislación que en Colombia recientemente se aprobó y que avala la práctica del aborto en nuestra nación. Hemos invitado a un cuerpo de ministros, a un grupo de pastores, cada uno en sus respectivas comunidades y en sus lugares geográficos de nuestra nación, y ellos nos van a dar respuesta, ellos nos van a dar una orientación para todos aquellos que estamos interesados en estos temas y que necesitamos también escuchar qué nos dice la Sagrada Escritura respecto de esta legislación macabra que en Colombia se ha dado a conocer en estos últimos meses. Así es que estemos atentos. Bienvenidos una vez más a su programa Contendiendo por la Fe, una tribuna de opinión a nuestras inquietudes a la luz de las Escrituras. Un saludo muy especial para todos los radioescuchas de la emisora Remanente Estéreo, la emisora en la web para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, para escuchar la voz de Dios que habla al corazón. En este momento estoy haciendo un llamado a observar todo lo que tiene que ver con esta legislación que en Colombia está promoviendo el aborto. Quiero tomar como base Isaías 28, 14 hasta el 15. He tomado la versión Nueva Traducción Viviente
Dice así: por lo tanto, escuchen este mensaje del Señor. Ustedes, gobernantes burlones, se jactan diciendo: hemos hecho un trato para burlar la muerte y hemos llegado a un acuerdo para evitar la tumba. La destrucción que se aproxima nunca podrá tocarnos, porque nos hemos edificado un fuerte refugio hecho de mentiras y engaños. Esta palabra que fue dada por Dios al profeta Isaías es tan vigente hoy como lo fue en el momento en que se dio. Así que es palabra de Dios para todos y es real, es vigente, y podemos ver que también en el día de hoy, como en ese tiempo, muchos piensan que pueden burlar la muerte. ¿Cómo así? Aprobar aborto, aprobar eutanasia es aprobar la muerte, legislar en favor de la muerte. ¿Cuál es el resultado? La tumba. El resultado va a ser que habrá más muertes en el país. Y no solamente muertes accidentales, sino que habrá violencia, y violencia en todas las calles. ¿Por qué? Porque el país, en cabeza de sus autoridades, ha elegido legislar para darle entrada a la muerte. Legislar y darle permiso legal a la muerte. Entonces, tengo aquí 3 puntos que me gustaría compartir y que reflexionáramos acerca de lo que está sucediendo en nuestro país, nuestro hermoso país. En primer lugar, abortar o aprobar el aborto es un pacto con la muerte. Antiguamente, los padres de familia entregaban a su primogénito. Tenía que ser sano, tenía que ser el mejor de los niños. Generalmente un bebé menor de 1 año de nacido. Y era entregado a Moloch. Como las autoridades habían establecido que para poder tener pues un ganado fértil, tierras fértiles, el hombre tenía que entregar parte de su fuerza, su prole, sus hijos. Entonces, las familias entregaban a sus niños a Moloch. Esta entrega a Moloch, que se hacía, comillas, legalmente en ese tiempo, consistía en tomar el cuerpo del niño vivo, completamente desnudito, su ternura toda expuesta. La madre entregaba al niño, a veces forzadamente se lo entregaba al padre. El padre, pues no muy gustoso, pero era lo que había que hacer. Igual pasa hoy. El aborto no es que sea algo bueno, pero es necesario, es lo que dicen algunos. Así que este padre de familia entregaba a la criatura a los brazos de un sacerdote de Moloch. Y el sacerdote entregaba el cuerpo a una especie de horno, una especie de tazón hirviendo, donde el cuerpo del niño se quemaba, se consumía en honor a este demonio. Cuando se acepta la muerte de una persona inocente de manera legal, se está dando poder al Hades para que entre y reclame incluso los que no deben. Además, se está aceptando una maldición muy destructiva entre los descendientes, que puede conllevar esterilidad. Mire, actualmente en el mundo se está tratando de legislar en favor de la prevención de la natalidad. O sea, algo que Dios dejó instituido, de que el hombre debía multiplicarse, debía procrear, el mismo hombre está tratando de impedirlo a través, por ejemplo, de la agenda de homosexualismo. Se está tratando de que las personas, obviamente casadas supuestamente y son del mismo sexo, como no pueden procrear, hagan parte de esta agenda que no tiene la aprobación divina, que va contra los parámetros divinos y que promueve una especie de castración emocional y castración biológica. Entonces, eso es una maldición y no podemos permitir que eso se legalice en nuestra tierra. Ahora, hay esferas que son afectadas gravemente por esto.
cuando se está sancionando el aborto, se está atentando contra el matrimonio, contra los negocios, se está atentando contra todo. No olvidemos que el aborto fue iniciado por dos, el padre y la madre. Se señala generalmente a la madre porque es que ella es la que carga el bebé, ella es la que es sometida a este procedimiento de abortaje. Pero el padre es tan responsable como la madre. Así que dos personas participan en el aborto. ¿Cuántos hombres promiscuos serán los padres de niños abortados? Algunos lo saben, otros no lo saben, otros promueven. Porque si una aventura quedó en estado de embarazo, pues se paga y se saca. Segundo, aprobar y legislar el aborto es legislar lo que solo a Dios le compete. Solo Dios, porque Él es Dios. En su calidad de Dios, Él puede. Es preferible dejar a la naturaleza hacer lo que ella sabe hacer. Como cuando se da un aborto espontáneo. No se puede hacer nada. No pudimos impedirlo. Se dio el aborto. Pero provocar el aborto, poniendo en peligro no solamente al niño y matándolo, sino poniendo en peligro también la vida de la madre. No jugar al papel de Dios. Eso es básicamente legislar, no jugar al papel de Dios. Si yo legislo para decir quién puede abortar, cuándo, cómo, dónde, y autorizar la muerte de inocentes, estoy tomando el papel de Dios. Solo Él puede dar y quitar la vida. Y aprovecho para condenar también la eutanasia. No es normal que en nuestra sociedad se legisle para matar a los inocentes y se legisle para matar a los débiles. O sea, los que comienzan la vida y los que terminan su vida. Bien sea porque se hayan accidentado, porque se hayan perdido alguna facultad de su cuerpo o hayan envejecido ya, o simplemente no sientan sentido, no tengan sentido de seguir viviendo. ¿A dónde va el alma de todas estas personas? ¿A dónde? ¿Hacia dónde se dirige el alma de una persona que decide quitarse la vida de una manera asistida porque ya no quiere seguir viviendo? Pensemos en eso. Aprobar y legislar el aborto es promover la libertad sexual. Sexualidad libertina, sin valores ni principios ni moral. Entonces, la raíz del problema no es el embarazo no deseado. La raíz del problema es el desorden sexual. ¿Por qué entonces mejor no atacar a los infieles? ¿Por qué no atacar a los promiscuos, los inmorales sexuales? ¿Por qué no cuidar más bien el cuerpo de nuestros niños en vez de profanar su inocencia, diciendo de que como ya tienen cierta edad, tienen curiosidad por la sexualidad, entonces hay que dejarles que ellos exploren su cuerpo? Pareciera mejor sacrificar al inocente que grita en silencio y que no tiene quien lo defienda, que poder continuar, evitar el desenfreno sexual. Ahora vemos niños de 12 años con condones. ¿Cuándo se pensó por lo menos que eso llegaría a ser así? El aborto no es un derecho, es un asesinato. Es increíble que haya debates acerca de cómo matar o qué tiempo debe tener una criatura para poderle dar muerte en el vientre de su madre, en total estado de indefensión. ¡Qué acto de cobardía! No apoyo, no defiendo el aborto, no promuevo el aborto. Creo que cuando alguien es concebido, así sean las condiciones más crueles, se le debe dejar vivir. Se le debe dar el derecho a la vida, que sí es un derecho. No matemos, promovamos la vida. Les habló la pastora Diana Ballestas de García. Si alguien necesita, le gustaría ponerse en contacto conmigo, puede hacerlo a través del 315-778-5026. Ese es el WhatsApp. Dios les bendiga. Saludo especial para
todos los oyentes, para toda la audiencia de Remanente Estéreo y su director Fernando García Sotomayor. Les habla un amigo y servidor Humberto Fajardo, presidente del Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia. Nos pueden contactar por las redes sociales y con mucho gusto estaremos respondiéndoles. En estos tiempos en que se ha generado un gran debate por causa de la aprobación del aborto en Colombia, se hace necesario generar reflexiones al respecto que conduzcan a tener la claridad frente a la cosmovisión que como cristianos tenemos. Por supuesto que es muy complejo establecer puntos de común acuerdo frente a este álgido tema. Pero el árbitro, el que media, el que nos da la pauta para establecer una reflexión, es el mismo Señor, nuestro Creador, a través de la palabra de Dios. Así que, en ese orden de ideas, podríamos considerar varios argumentos estableciendo como prioritario el que plantea la palabra del Señor. Al respecto, Dios establece un decálogo, 10 mandamientos, y uno de ellos dice que no debemos matar, lo cual indica que no se puede generar una cesación de la vida en un ser humano en ninguna de sus etapas. Dios nos da luz a través de la palabra respecto a la condición primaria del ser humano. Él dice que sus ojos vieron nuestros embriones. Salmo 139. A toda luz, con esta expresión, Dios nos demuestra que Él está interesado en la existencia humana desde su inicio, desde la gestación de la vida. Por eso nos debemos apartar del aborto. Ahora bien, la palabra del Señor dice que Él tiene contados nuestros días de existencia aquí en la tierra. Él es quien coloca límite a nuestra vida, no el hombre, nunca la ciencia, solamente el acto soberano de Dios. Cabe aquí en consecuencia una reflexión, y es: ¿qué consideración merece una mujer en estado de embarazo que coloca en riesgo su vida por la gestación? ¿Qué de ese embrión, feto o bebé que está en peligro, que está mal formado? ¿Qué de esa mujer que ha concebido producto de una violación? Por supuesto que tenemos que comprender ese tipo de circunstancias y debemos validar el sentimiento, y no solamente el sentimiento, sino el efecto fisiológico que puede generarse en una mujer. Pero existen otras vías más allá del aborto para el debido tratamiento considerado hacia la mujer. La mujer es importante y así lo valida la Escritura. Dignifica el género femenino. Pero esto no indica jamás que por causa de estos fenómenos se haya que quitar la vida de un inocente, de un bebé. Ahora, desde la perspectiva biológica podemos decir que cuando una mujer es practicante del aborto, cuando una mujer voluntariamente acude
a algún centro de aborto para que cese la existencia de su bebé, esto trae consecuencias en su sistema reproductor. Pero no solamente en ello, sino que también afecta otras partes de su cuerpo. Es un riesgo, es un latente riesgo para la mujer que practica el aborto. Señores y señoras, el aborto, biológicamente visto, es quitarle la vida a un ser existente en formación. También, desde el punto de vista psicológico, esto trae efectos que son en algunos casos irreparables. Muchas personas que han optado por el aborto sufren porque tienen sentimientos de culpa, sufren porque siempre están recordando ese episodio, porque imaginan cómo hubiese sido ese bebé, quedan con un enorme vacío. Estamos ante un gran debate, pero es mejor considerar y aplicar el concepto provida de Dios, porque si Él dijo que se debe aplicar es porque conviene al ser humano. No aplicarlo siempre traerá nefastas consecuencias emocionales, espirituales, biológicas y psicológicas para una mujer y para su entorno. Es mejor pedir a Dios la sabiduría para tomar este tipo de decisiones. Si una mujer ha quedado en embarazo involuntario, pues podría quedar como alternativa darlo en adopción. Por otro lado, aquellas mujeres que han sido violadas, pues lógicamente sufren y las consideramos, sufren por ese embarazo, pero también podrían dar ese bebé en adopción antes que quitarle la vida. Recordemos que en muchos de los casos donde una mujer ha abortado, nunca más vuelve a quedar en embarazo. Dios hace milagros también con aquellos bebés que, según la ciencia médica, vienen en malformación. Dios puede revertir esos procesos congénitos anormales, porque el Señor es todopoderoso. Él lo puede hacer todo nuevo. Vamos a defender la vida. Vamos a defender el criterio y la voluntad de Dios, porque si Dios lo dijo, es porque conviene. Si Dios lo dijo, es porque trae beneficio para quien practica las normas que Él estableció. Dios bendiga a cada mujer, la guarde, Dios la preserve de todo mal, y si alguna mujer nos escucha y está pasando por un proceso de embarazo involuntario, antes que tomar una decisión reactiva, debe consultarse a Dios, orar a Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Ayúdame, tú eres soberano y comprendes todas las cosas. Y sin duda, Dios traerá una contundente respuesta. Un abrazo para todos los que están en sintonía de Remanente Estéreo. Que el Señor los bendiga y que Dios, el Dios de los cielos, ayude a cada persona que está viviendo algún episodio crítico. Muchísimas gracias. Abrazo para todos. Bendiciones para todos los colombianos.
Le habla la pastora Merle Marrugo Osorio, que juntamente con mi esposo, el pastor Luis Herrera de Horta, estamos pastoreando la iglesia cristiana Campamento de Dios hacia las Naciones en el municipio de Turbaco, Bolívar, Colombia. En este día quiero colocar mi posición sobre la sentencia de despenalización del aborto, el cual el pueblo colombiano, por su legislación, se pronunció ante la sentencia C-055 del año 2022, despenalizando el aborto hasta la semana 24, que corresponde a 4 meses de gestación. Mi posición como ministra de Dios es en oposición a esta pronunciación. Mi argumento se basa en los estatutos consagrados en nuestra Biblia, los cuales destacan en el libro de Génesis 1:26, que dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta porción de la palabra indica que nuestro Dios es creador de vida. Él hizo la vida. Y la vida comienza desde el primer día de gestación hasta el día del alumbramiento. Pero la ley colombiana dice que no hay vida durante el tiempo de gestación y lo llama un término que ellos pues han argumentado, y el término es nascituro, que significa que ellos hacen un término jurídico y dice que la persona no nacida hasta el día del alumbramiento no tiene vida, no tiene sentimientos. Ellos dicen que hay vida desde el día del alumbramiento. Y la palabra me dice en el Salmo 139, 16, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esto me enseña que Dios me hace con un propósito. En Génesis 1:26 dice que el hombre fue creado para sojuzgar la tierra. Tiene un propósito. En el Salmo 139:16, el rey David, aunque fue concebido en pecado, como él mismo lo dice en el Salmo, él dice que su embrión vieron sus ojos. ¿Los ojos de quién? De Dios. Esto quiere decir que si ese embrión vio los ojos de Dios, tiene vida, el cual hay vida desde el primer día de gestación. A pesar de todas las excusas que se han inventado sobre el aborto no deseado, sobre las violaciones, sobre que la gestación de pronto fue un error, de pronto escogieron mal al hombre, de pronto escogieron mal a la mujer. Excusas que el enemigo se ha inventado para acabar con la familia. Por eso yo estoy en contra, o mi oposición es contra esa sentencia. Porque el Estado colombiano
está para salvaguardar los derechos fundamentales de los colombianos. Ellos dicen que el derecho fundamental de los colombianos es la vida, pero se escudan en este término nascituro, que no hay vida dentro del vientre de la mujer. Nosotros nos guiamos por esta Biblia, por estos estatutos sagrados, y Dios dice que hay vida. Por lo tal, mi oposición es desfavorable, es negativa a esta sentencia que el gobierno colombiano se ha pronunciado. No voy al aborto, no estoy de acuerdo al aborto. En 4 meses hay vida. En 4 meses hay vida. Y podría durar aquí mucho más tiempo hablando de esto y citando muchas palabras de la Biblia, donde dice que Dios es vida y que el enemigo viene como ladrón para robar, hurtar y matar lo que Dios ha depositado en la creación, lo que Dios ha depositado en las personas. Un propósito divino, y el enemigo ha querido matar el propósito que Dios ha puesto en cada uno de los colombianos y en cada uno del mundo entero. Hoy mi posición es negativa, mi posición va en contra de esta sentencia, la sentencia C-055 del año 2022. Bendiciones. Buen día, soy Pastor Ricardo Sergué y el Centro Carismático de Jerusalén para servirles. Esta mañana quiero dar mi opinión sobre Colombia. Realmente es un error gravísimo que atrae maldición de Dios a nuestra nación, legalizar hasta los 6 meses. Yo no veo diferencia entre matar a un niño de 6 meses y uno de 9. Ambos son asesinatos. No es mayor pecado matar a un anciano que matar a un niño de 5 años. Ambos son pecados. Y ambos son del mismo nivel. Por lo tanto, cuando una nación legaliza el asesinato de bebés, estamos ante la caída de una nación, a la destrucción de una nación, por parte de que Dios retira su bendición y arroja su maldición. Lógicamente Dios lo hace con el cuidado de no dañar a todos. Pero los cristianos que vivimos en tal nación recibimos también un daño indirecto por parte de que nuestras autoridades deciden mal. La decisión del rey afecta a toda la nación. La decisión de Nabucodonosor afectaba a toda la nación. Pero Daniel no quiso contaminarse con la presión de la voluntad del rey y evitó la maldición para ganar la bendición. Entonces yo creo que esto es algo que se puede revocar. Si nos falta fuerza como pueblo, si nos falta carácter para hacerlo, si nuestros congresistas se oponen, si no hay el referendo que el presidente Duque dijo que iba a impulsar para echar abajo la orden de la Corte, entonces llevaremos también parte de esa culpa por quedarnos callados. Que Dios a nosotros como iglesia nos exige que seamos luz. Y simplemente nos quedamos encerrados en nuestra iglesia, estamos cometiendo un error también. Porque si usted revisa a los profetas,
casi siempre estaban pendientes de hablar con el rey, ser influencia del rey, afectar a los magistrados, afectar a los concejales, afectar positivamente con el mensaje del Evangelio a ellos que no conocen a Dios. Si no lo hacemos, se nos transforma en pecado. Es decidir no evangelizar, es decidir no discipular, pero no podemos discipular religiosamente solamente a los que le demos cara que se van a convertir. No. Yo le digo a Ezequiel, predícales a todos, aunque no te crean. Tu punto, ve y predícale. Entonces, el aborto, un grave error, legalizarlo hasta los 6 meses. De hecho, no debe ser legalizado en ninguna de sus etapas, ni siquiera en la primera etapa, que es la etapa donde la mujer se dio cuenta que dio a luz. Y como está bebecito todavía y es un poco de babita, vamos a usar la pastilla del día después. Y eso también es un asesinato. Dios lo bendiga. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos, amable audiencia de esta emisora Remanente Estéreo. Dios les bendiga. Les habla la pastora Diomaida Cera de Beltrán, juntamente con mi esposo, el pastor Alberto Beltrán. Pastoreamos por misericordia del Señor la Iglesia Cristiana de Adoración Kadosh, ubicada en el municipio de Villanueva Bolívar. En este día vamos a estar tratando un tema muy trascendental en este tiempo, como lo es la legalización del aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación. Un tema del cual se habla mucho en estos días y que es de interés totalmente general. Bueno, quienes llevan los designios del país, crean, aprueban las leyes, los congresistas que son elegidos precisamente por voto popular, han dado vía libre, han dado paso a que sea legalizado en nuestro país el aborto hasta la semana 24 de gestación, esto es hasta los 6 meses. Dando o queriendo dar a entender que se puede tener control, se puede decidir sobre esta vida hasta ese tiempo. Ciertamente el cuerpo de la mujer, el cuerpo del ser humano, pues es propio y nosotros tomamos decisiones referente a él. Pero dice la palabra en la carta del apóstol Pablo, la primera carta a los Corintios capítulo 10, en la primera parte del verso 23, dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. No es conveniente, a mi opinión personal, no es conveniente este tipo de abuso a la vida de un ser que desde el momento en que el óvulo es penetrado y fecundado por un espermatozoide y que a partir de este momento ya adquiere vida, ya es un individuo, ya es una formación de vida, aún interna, aún en el vientre, pero ya tiene vida. Entonces, legalizado o no, en las primeras semanas o hasta la 23, el aborto no es más que un asesinato a un ser totalmente indefenso, dependiente de la protección y el cuidado de ese vientre que lo está anidando por un tiempo.
Estamos en una sociedad que cada día desconoce y se insensibiliza más. Estamos en una sociedad que cada día se vuelve más permisiva. Desde que en un vientre se anida una vida, ya esa opción de decidir sobre ella no la tiene más que el Ser Supremo y Creador de todas las cosas. Nadie puede quitar la vida si no es quien la da. El Salmo 139 en su verso 16 dice la palabra: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El Señor tiene total control de todo lo que pasa. Él sabe el preciso instante donde se anida un niño, un embrión en el vientre de una mujer. Dice el verso que el embrión los ojos vieron al Señor. Y por esta palabra podemos entender que aún en esa formación hay una conexión de este embrión con el Ser Supremo. Y Él tiene nota de todas las cosas, aún que no han sido formadas, mucho más después que hay la unión y se forma un embrión, se forma un nuevo ser. Lógicamente, el Señor también tiene nota y tiene cuidado de todo ello. Por este tiempo escuchamos que hay grupos proambientalistas, grupos que defienden la conservación de la naturaleza, la conservación de los árboles, grupos a favor de la conservación de las especies. Sin embargo, los seres humanos, los congresistas, están eligiendo la degradación cada día más de la especie humana. El pecado cada día más daña a la humanidad. Esta es una forma de dañar más y más a nuestra sociedad, de dañar más y más la raza humana. No estoy de acuerdo con esta legalización. Digo no al aborto. Es una oportunidad para que tú, mujer que me escuchas, si de pronto estás en esta situación y no has definido aún qué hacer, tener totalmente claro que lo que se anida en el vientre ya tiene una vida. Ya el Señor lo conoce y solo el que da la vida es quien la puede tomar. Y si de pronto tu mujer que me escuchas en esta hora has pasado por este proceso, has realizado un aborto, el Señor dice en su palabra que Él borra todos nuestros pecados y ya no tiene más memoria de ellos. Es mi opinión, es mi concepto. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerde que les habló la pastora Diomaida Cera, Iglesia Cristiana de Adoración K2 Villa. Muy buenos días, tardes o noches a todos los hermanos de Remanente Estéreo. Mi nombre es Alexander Mercado Collante, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna.
ante la pregunta formulada de qué debemos hacer los cristianos frente a todas estas leyes proabortistas, el deber nuestro desde la Escritura es defender la vida, sobre todo la vida de los más débiles. En este caso, los bebés no nacidos son los más débiles y los cuales deben ser defendidos. Recordemos algo, que siempre los grandes enemigos del pueblo de Dios atacan a los más débiles. En su época, Faraón trató de destruir a todos los niños, de donde vendría el tipo de libertador en el antiguo pacto, que sería Moisés, pero también Herodes trató de matar al Señor Jesucristo una vez que fue informado acerca de la encarnación del Hijo de Dios. Entonces es común que los hombres impíos, impulsados por el mismo enemigo de nuestras almas, traten de destruirnos, de destruir a nuestros niños, a los más débiles, y es por eso que estamos llamados a la defensa de estos pequeños. El aborto no es un derecho de la mujer, la vida es un derecho de los pequeños. Soy Alberto Ollaga Machado, identificado con cédula de ciudadanía 8.666.734 de Barranquilla, y ostento la calidad de pensionado de la rama judicial, donde ocupé el cargo de fiscal seccional y también la categoría de juez de control de garantías y juez del circuito. Ahora mismo estoy sirviéndole al Señor. Indudablemente que el 21 de marzo del 2022 es una fecha oscura para el derecho colombiano, toda vez que ese día la Corte Constitucional tomó la decisión de despenalizar totalmente el aborto, lo que trae consigo es que prácticamente y de manera absoluta la Corte Constitucional dejó carta abierta para que cualquier mujer o cualquier pareja de común acuerdo puedan acudir previa solicitud a una EPS o a cualquier organismo del Estado a solicitar que se le interrumpa el embarazo. Desde luego que hay unas causales, y esas causales son cuando la salud física, mental y emocional o social esté en riesgo. El segundo sería la malformación del feto, y el tercero la violación o inseminación no consentida. Pero todas estas palanqueras, por así decirlo, que pudo haber puesto el Estado en cabeza de la Corte Constitucional, no son ningún obstáculo, toda vez que cualquier persona dice que está en riesgo su salud emocional, y quién le dice que no. Simplemente ella es la que hace esa evaluación, y por esa razón puede abortar, o que el nacimiento de ese bebé le genera un malestar social, y es una interpretación subjetiva de ella, pero igual también tiene validez porque ella es la que está tomando la determinación. Es decir, que en la práctica no hay ninguna talanquera, ninguna objeción. Y siendo así, el país, según la Corte Constitucional, quería ir a la vanguardia de los derechos fundamentales que le asisten a la mujer, siendo que nosotros entendemos, ¿quiénes son nosotros? Los juristas que tratamos de preservar la vida, que le damos el voto y el derecho a la vida, y que esto no es ninguna preservación de la vida porque se está interrumpiendo
Se está interrumpiendo una vida y se está poniendo en riesgo a una mujer que, aunque es asistida por galenos, por médicos, de todas formas hay un riesgo. Toda operación genera un riesgo. Entonces, quiero que sepan o que sepamos también que existen más de 90 organizaciones pro mujer que se hacen llamar organización de causas justas. Y esta es una causa justa realmente, de ninguna manera. Por eso creemos que esta decisión de la Corte es contraria a derecho, contraria a la moral, contraria a la buena costumbre y contraria a la voluntad del Creador y dador de la vida. Entonces, los argumentos jurídicos para no estar de acuerdo son que contraviene la ley 1098 del 2006 y contraviene el derecho a la vida, que es lo más elemental y primario que puede tener una persona. Entonces, considero que aunque la Corte Constitucional no es un órgano legislador, porque el único órgano legislador es el Congreso, de todas maneras su decisión por ser organismo de cierre son respetadas, respetables y tienen que cumplirse. De hecho, ellos dieron los lineamientos al Congreso para que legisle acerca del tema y se emitan las leyes, porque ellos no pueden hacer leyes, dan conceptos, y quien se salga de ese concepto pues induce o se considera un prevaricador. Entonces la Corte está actuando fuera de la voluntad del querer del pueblo, fuera de la voluntad del verdadero legislador y fuera de la voluntad del legislador supremo, que es Dios. Considero que es una decisión totalmente desafortunada y le hace culto a la muerte y no a la vida. Hasta aquí llegó nuestra emisión en este día. Quiero darle las gracias a todos nuestros pastores, todos nuestros ministros e invitados, eminencias en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios y aún profesionales que participaron en esta ocasión de nuestro programa. Quiero invitarles a ustedes también, a todos nuestros oyentes, a que descarguen nuestra aplicación Remanente Estéreo y que la compartan con hermanos y amigos que puedan también ser orientados, ser instruidos con respecto a una postura, una posición respecto de esta polémica, de esta legislación tan polémica, tan macabra. Les invitamos a nuestra próxima emisión por aquí, por esta su emisora Remanente Estéreo, a la misma hora. Bendiciones. Hemos llegado al final de su programa, Contendiendo por la Fe. Le invitamos a que se ponga en contacto con nuestro ministerio. Descargue nuestra aplicación Remanente Estéreo y siga en sintonía con nuestra programación. Recuerde, Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Nuestra fe es el producto de nuestras convicciones, basadas en su palabra. Hasta la próxima.